Martín, vos con 30 años ya hiciste un montón de investigaciones, publicaste en las revistas científicas más importantes del mundo. Sos el argentino que más sabe sobre dinosaurios. Eso lo digo yo, no sé si vos lo querés decir o no. Pero quiero que nos cuentes todo sobre los dinosaurios. Quiero que salgamos acá sabiendo exactamente todo lo que pasó hace millones y millones de años, o por lo menos lo que vos pudiste investigar y lo que vos sabés. Y quiero que nos empieces pintando un panorama de cómo era el planeta en el momento en que vivían los dinosaurios. Porque sabemos que había un montón de dinosaurios, siempre encontramos dinosaurios en la Patagonia, por ejemplo. Pero ¿había dinosaurios en todo el planeta? Bueno, sí, había dinosaurios en todo el planeta, de hecho se los encontró en lo que es todos los continentes. Y cuando uno piensa de cómo era la Tierra cuando vivían los dinosaurios, primero de todo tiene que pensar que los dinosaurios vivieron durante muchísimo tiempo, aproximadamente 160 millones de años. 160 millones de años. Sí. ¿Y el hombre cuánto tiempo lleva? Y el hombre moderno, Sí. muchísimo menos tiempo, aproximadamente entre 300.000, 200.000 años. O sea, muchísimo más tiempo vivieron los dinosaurios. Sí. Y bueno, uno se puede imaginar que durante 160 millones de años la Tierra fue cambiando muchísimo. De hecho, cuando aparecen los dinosaurios, todos los continentes estaban unidos en un único supercontinente llamado Pangea. Y a lo largo de la historia evolutiva de los dinosaurios, los continentes se empiezan a separar. Por ejemplo, América del Sur se empieza a separar del continente africano. Eso de que América del Sur medio que encaja en África, claro. Eso es así, estaban todos juntos y se empezaron a separar. Era como, quedamos como piezas de un rompecabezas suelto, digamos. Claro, de hecho, bueno, América del Sur encaja en lo que es el continente africano y queda como una muesca entre América del Sur y África, en donde encaja la península antártica. Ajá. Entonces, bueno, todos los continentes encajan, como vos decís, como si fuera un rompecabezas. Los continentes se empiezan a separar y, bueno, esto también generó lo que es mucho vulcanismo, erupciones volcánicas. Y, bueno, esto produjo cambios notables en lo que es la historia evolutiva de los dinosaurios. Y esos continentes que estaban todos juntos, ¿estaban más en torno al Ecuador que en torno a los polos? ¿Era como todo calor en los continentes o había variedad de temperaturas? Bueno, antes que aparezcan los dinosaurios, este supercontinente, la parte central, se encontraba más al sur de lo que es hoy en día. De hecho, por ejemplo, en cierto momento, lo que es el norte de Argentina estaba muy cerca de lo que es el polo sur. Los continentes, o sea, todos juntos, como este supercontinente, empiezan a migrar al norte y a separarse entre sí. Esto, bueno, obviamente produjo un cambio climático muy, muy considerable, aumentos de temperatura, bueno, estos vulcanismos que te contaba. Y cuando aparecen los dinosaurios, el clima era principalmente seco y caluroso, bueno, con épocas de fuertes lluvias, de monzones, y luego a lo largo del Mesozoico, la era de los dinosaurios, el clima empieza a cambiar, empieza a ser más templado en lo que es, por ejemplo, más en el norte y en el sur, lo que es Patagonia, y hacia el fin de la era de los dinosaurios es un clima menos cálido y que ya hay evidencias de lugares con cubiertas de hielo en lo que son las regiones más al norte y al sur. ¿Y entonces los dinosaurios empezaron con este megacontinente y terminaron con las cosas ya separadas? Claro, exactamente. Todavía los continentes no tan separados como están hoy en día, pero ya separados entre sí. Si vemos un mapa del mundo, cuando se extinguen los dinosaurios, ya podemos diferenciar claramente América del Sur de África, Norteamérica de Europa, la Antártida, Australia. ¿Y esa separación eran como megaterremotos o eran centímetros y milímetros que se iban separando de a poco? Y son milímetros a centímetros que se separan año a año. De hecho, bueno, se siguen separando hoy en día y es por eso que, bueno, también hoy en día tenemos volcanes, terremotos.
Entonces, los dinosaurios los encontramos en todo el planeta porque en realidad estaban todos juntos y el planeta se separó después de los dinosaurios. Claro, No es que los exactamente. dinosaurios nadaron hasta Australia. No, no. Los dinosaurios aparecen en este supercontinente, se distribuyen por todo el planeta y luego los continentes se empiezan a separar. Y es por eso también lo interesante es que encontramos formas muy cercanas, emparentadas, de los dinosaurios de Patagonia en el continente africano y en la India, por ejemplo. La India antes no estaba unida al continente asiático, sino que estaba más cercana a lo que es África, dentro de los continentes del sur. Claro. Por eso es que encontramos dinosaurios muy semejantes en lo que es América del Sur, África, la India, Antártida y Australia. Y cuando descubrimos dinosaurios encontramos sus huesos. No nos queda mucho más por encontrar. Afirmo y te pregunto al mismo tiempo, no tengo la menor idea. Pero ¿podemos saber, por ejemplo, si tenían un sistema digestivo similar al nuestro? ¿O hay cosas que no podemos saber de cómo era todo su cuerpo? Bueno, obviamente hay cosas que todavía no podemos saber. Pero hay fósiles excepcionales. Por ejemplo, hay un fósil del sur de Italia que preserva gran parte de los órganos. El hígado, estómago. Y bueno, nos da muchísima información de cómo era la fisiología de los dinosaurios. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el sistema ventilatorio, o sea, la respiración de los dinosaurios era muy semejante a las aves actuales, que tienen un sistema respiratorio mucho más eficiente que los mamíferos, y particular dentro de todos los vertebrados. ¿Y cómo es? Se comprende por unos pulmones muy particulares, los cuales están conectados a sacos aéreos. Estos sacos aéreos también lo que hacen es invadir los huesos y producen una inyección de aire dentro de los huesos. Que esto también hoy en día a las aves les ayuda a ser mucho más livianas y bueno, a poder tener la capacidad de vuelo. Y ya los dinosaurios tenían esta fisiología. Todos los dinosaurios. Todos los dinosaurios. De hecho, bueno, vos me preguntabas cómo era el mundo cuando vivían los dinosaurios. Bueno, te puedo decir que el mundo hoy en día que viven también los dinosaurios los tenemos en plazas, en edificios, que bueno, por ejemplo las palomas son dinosaurios y anidan en los edificios, por ejemplo. ¿Todas las aves son dinosaurios? Todas las aves son descendientes de un grupo en particular de dinosaurios que son los dinosaurios carnívoros. Todas las aves de hoy en día. ¿Y por qué no comen más carne? Bueno, justamente los grupos de aves que sobreviven eran los dinosaurios de menor tamaño, Sí. pero derivados de estos grupos carnívoros. No se sabe bien por qué este grupo en particular de dinosaurios sobrevivió, pero bueno, fueron en particular el grupo de dinosaurios que adquirió una dieta más omnívora, basada en granos. Pero bueno, hoy en día tenemos aves Sí, hay aves o dinosaurios carnívoras. carnívoros. Sí, sí, claro. Y estás hablando de que estos sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Los dinosaurios Exactamente, sí. efectivamente se extinguieron porque cayó el famoso meteorito en Centroamérica, nube de Sí. polvo, y todos murieron. ¿Eso también está ya rechequeado? O sea, es la hipótesis más plausible hoy en día, Sí. es la que tenemos más evidencia a favor. Lo único que cambiaría de esa afirmación es que los dinosaurios no se extinguieron totalmente, sino que un grupito en particular sobrevivió y son las aves que tenemos Son las aves. hoy en día. ¿Y Claro. sabemos por qué sobrevivieron? ¿Porque pudieron nadar por encima, volar por encima de la capa de polvo? ¿Algo sabemos? Bueno, hay muchas hipótesis por las cuales se supone que las aves pudieron haber sobrevivido y no el resto de los dinosaurios. Sí. Una es que las aves tienen un tamaño mucho menor que la gran mayoría de los dinosaurios. Pero también había otros dinosaurios de pequeño tamaño que no sobrevivieron. Ujú. Así que hoy en día, bueno, todavía sigue siendo un misterio por qué las aves y otros grupos de vertebrados sobrevivieron y no los dinosaurios que llamamos no avianos. Los dinosaurios, los grandes, el famoso Tyrannosaurus Rex, el Brontosaurio y todas esas cosas. ¿Qué eran? ¿Eran reptiles? ¿Eran mamíferos? ¿Qué eran? Bueno, ¿O eran sí. dinosaurios? Si es una categoría en sí misma. Bueno, dinosauria, como se lo llama formalmente, es una categoría en sí misma, Ajá. que incluye a todos los dinosaurios, incluyendo las aves, como veníamos diciendo. Y dentro del grupo de los reptiles, lo que pasa es que la clasificación como reptiles es una clasificación, podríamos llamar, vieja. Sí. Se incluía tradicionalmente a los dinosaurios como reptiles, pero cuando se empieza a ver que las aves probablemente eran descendientes de los dinosaurios, algo que hoy en día tenemos muchísima evidencia, ahí empieza a haber conflictos entre
esta clasificación y lo que vemos hoy en día. Porque hoy en día las aves se las debería considerar como reptiles. Entonces, bueno, Claro. ahí hay una serie de problemas. Entonces, medio como que la clasificación como reptiles se ha dejado de usar. ¿Y los dinosaurios se reproducían poniendo huevos? Sí, de hecho hay preservados muchísimos huevos de dinosaurios. De hecho, ¿Con el con bicho el embrión, adentro? sí, sí. Con el embrión, el feto, no sé claro, cómo sí, se sí, llama. con el embrión, Sí, con el bichito adentro. sí. De hecho, por ejemplo, en lo que es Patagonia, en el norte de Patagonia, hay una localidad muy conocida que se llama Aucamahuevo, en donde se han preservado embriones de dinosaurios herbívoros de cuello largo, similares al Brontosaurus que decías vos. Sí. Y algo que se vio muy interesante en el noroeste de Argentina, en la provincia de La Rioja, es que los dinosaurios, estos de cuello largo, iban y ponían los huevos todos los años en un mismo lugar y que este lugar era una zona hidrotermal, similar al parque Yellowstone en Sí. Estados Unidos. Esto lo que hacía era que el suelo estuviera a una temperatura constante, aproximadamente entre 25 o 30 grados, y bueno, se mantenía esta temperatura constante y servía de incubadora natural a los huevos de los dinosaurios. Y entonces, en 160 millones de años, la variedad de dinosaurios que hubo, todavía nos falta descubrir un montón más. Bueno, se estima que vivieron miles de especies de dinosaurios. De hecho, hoy en día viven 10.000 especies de dinosaurios, las aves. Es muy probable que si tenemos 10.000 especies de dinosaurios hoy en día, en 160 millones de años tuviéramos miles y miles de especies de dinosaurios. Y hoy en día se conocen solamente entre 300 y 500 especies de dinosaurios. falta un O sea, montón. falta por conocer muchísimo. Y eso que decís que vivían en la Patagonia, ¿la Patagonia en ese momento era una selva o era la Patagonia como la vemos ahora? No, no era la Patagonia como la vemos ahora, como una zona de meseta, árida, con fuertes vientos. Bueno, después está la zona cordillerana, que es diferente. Pero bueno, era una zona más templada, más calurosa, había selvas. O sea, era un clima completamente diferente a lo que tenemos en la Patagonia hoy en día. ¿Y antes de los dinosaurios, sabemos que había? Sí, bueno, de hecho yo trabajo mucho también con las faunas que vivieron justo antes de la aparición de los dinosaurios. Sí. Y antes de la aparición de los dinosaurios vivió una fauna de otros reptiles, o sea, por usar la terminología de reptiles, y ancestros muy lejanos de los mamíferos. De hecho, la semana pasada publicamos un trabajo en una revista muy importante, dando a conocer una fauna totalmente nueva de reptiles y ancestros de los mamíferos lejanos, que vivió en el Parque Nacional Talampaya hace 237 millones de años. Y esta fauna está compuesta por animales que no eran dinosaurios, pero que muestra que hubo una serie de cambios faunísticos muy claros, muy marcados, justo antes de la aparición de los primeros dinosaurios. ¿Y qué los distingue de los dinosaurios? ¿Cómo sabes que, no, esto no era un dinosaurio, era otra cosa? Bueno, los dinosaurios tienen una serie de características propias que, por ejemplo, retienen las aves hoy en día. Por ejemplo, el cuello es en forma de S, que por ejemplo, cuando vemos un cisne, hoy en día vemos ese típico cuello en forma de S. O sea, el cisne es re dinosaurio. Es re dinosaurio. También, por ejemplo, bueno, no se sabe bien si los primeros dinosaurios ya tenían plumas, pero tenemos evidencias que los dinosaurios carnívoros y algunos herbívoros están la mayor parte del cuerpo, o casi totalmente, cubierto por plumas. Que hoy en día, bueno, la tienen las tenemos aves. como mucho más escamosos a Claro, los dinosaurios, sí. ¿o no? En el conocimiento popular. Sí, en los últimos, te diría, 30 años cambió totalmente el conocimiento que teníamos de los dinosaurios. De hecho, si me preguntabas tal vez hace 15 años o 10 años de qué color era un dinosaurio, te iba a decir, no, eso es imposible de saber. Sí. Pero en estos últimos años se empezó a ver que la microestructura de las plumas fosilizadas nos indica el color que tenían las ¿Y plumas. qué color tenían? Bueno, se vio que los dinosaurios tenían colores muy variables. Había dinosaurios naranjas, dinosaurios totalmente negros, dinosaurios más coloridos, con combinaciones de rojo y negro. Sí. Otros dinosaurios con plumas iridiscentes, como por ejemplo el tordo que refleja la luz, Sí. que vemos como si fuera la figurita de un, Sí, de un sí, sí. holograma. Que es Bueno, como un azul negro azulado, claro, una sí, cosa brillante, medio así. que cambia de color, depende de dónde incida la luz. Sí. Bueno, también había dinosaurios con ese tipo de plumas. O sea, había dinosaurios muy, muy vistosos.
¿Y qué tenían? ¿Plumas así de grandes o eran plumas chiquitas? De todo tipo, o sea, plumones. O sea, los dinosaurios empiezan a tener lo que llamamos protoplumas, que eran como filamentos, como un penacho. Luego, a lo largo de la evolución, estas plumas se van volviendo más complejas, hasta las plumas típicas que conocemos con la vaina larga, bien alargadas, que son las plumas que le permiten el vuelo a las aves hoy en día. Y ya en la era de los dinosaurios, más hacia el final de su era, empiezan a tener este tipo de plumas. O sea, hubo un momento que apareció un dinosaurio que dijo, tengo brazos, tengo plumas, y hago así, ¿qué pasa? Y empezó a volar. Bueno, medio Algo. simplificado, pero sí. Sí. ¿Algo Lo así que se pasó? discute mucho hoy en día es que si los dinosaurios empezaron a volar desde el suelo o tirándose desde los árboles. O sea, empezando como planeadores Claro, y en cierto momento, bueno, ya planeando y levantando vuelo. claro. Esa Tipo es la como la ardilla gran que salta del discusión. árbol y, Claro, y un poco planea. exactamente, sí, sí. Y- Pero bueno, lo que es claro es que en algún momento los dinosaurios empezaron a volar y bueno, hoy en día, bueno, las palomas, los halcones, el cóndor, son todos dinosaurios que pueden volar. y hablábamos de estos reptiles que están antes que los dinosaurios. Ahí es donde entra el Teleocráter, ¿cómo se llama? Claro, ¿Vos bueno. lo descubriste? Sí, fui uno de los que lo publicó este año. Es un animal que vivió en Tanzania hace 240 millones de años. ¿Cómo se llama? Teleocráter. Teleocráter. Sí, se lo encontró en lo que es el sur de Tanzania. ¿Y vos le pusiste el nombre que lo descubriste o se lo Bueno, puso en otro? realidad Teleocráter tiene una historia particular. Los primeros huesos de Teleocráter se los encuentra en 1933 un paleontólogo británico llamado Rex Parrington. Bueno, Parrington encuentra estos fósiles, los manda al Museo de Historia Natural de Londres. Y hasta 1955 permanecieron allí sin estudio, hasta que otro paleontólogo británico, Alan Charig, los empieza a estudiar como parte de su tesis doctoral. Bueno, Charig empieza a ver que es una nueva especie, posiblemente relacionada a dinosaurios, e informalmente en su tesis doctoral le da el nombre de Teleocráter. Pero para que un nombre tenga validez científica tiene que ser publicado en una revista especializada. Lamentablemente Charig, bueno, nunca pudo hacer esto y fallece en 1998, el nombre quedando sin validez. Sí. Bueno, en 2015 un grupo de paleontólogos norteamericanos ya venía trabajando en Tanzania, vuelve a Tanzania ese año y encuentra más restos de Teleocráter, que se solapaban en parte con estos originales. Sí. Y bueno, se puede ver que los restos de Teleocráter estaban compuestos tanto por estos restos de los años 30 como estos nuevos de 2015. A su vez, bueno, independientemente, como parte de mi tesis doctoral, empiezo a estudiar animales relacionados a lo que hoy en día es Teleocráter y empiezo a ver que en Rusia y en India había animales muy similares a este Teleocráter. Entonces, bueno, se forma un equipo de investigación internacional y este año publicamos en Nature, que es la revista más importante científica a nivel mundial, el Teleocráter y un nuevo grupo de animales que les llamamos Afanosauria, que incluye esta forma de la India, de Rusia, una de Brasil y el mismo Teleocráter. Y decidimos usar el nombre que ya había pensado Charig en 1955, que es Teleocráter. Pero en general, sí, o sea, los nombres los piensa el científico que realiza el estudio. Y me estabas contando que antes de los dinosaurios había especies como esta. No sé si se llama especie o qué. Sí, o sí, es una especie que es una pertenece especie. a otro grupo en Que particular. decías que los dinosaurios tienen el cuello en forma de S. ¿Qué Sí. otra cosa los distinguen de los dinosaurios con el Teleocráter, por ejemplo? Claro, bueno, por ejemplo, los dinosaurios tenían los miembros directamente por debajo, o sea, las patas, directamente por debajo del cuerpo, como Sí. vemos, bueno, en una paloma hoy en día. Esto es debido también a que la cabeza femoral tiene forma de gancho y permite que el fémur se dirija directamente por debajo del cuerpo. Teleocráter tenía una condición intermedia entre, digamos, lo que es un cocodrilo y lo que es un dinosaurio propiamente dicho. Ajá. Y, por ejemplo, otra diferencia es que la articulación del tobillo de Teleocráter era mucho más parecida a lo que es un cocodrilo actual que lo que es un dinosaurio. ¿Fue la articulación del tobillo lo que les hizo todo este descubrimiento, lo que leí? Bueno, en parte sí, es parte del descubrimiento más relevante de Teleocráter. Sí. Teleocráter apoyaba la totalidad de la planta del pie, como por ejemplo nosotros, los humanos, pero los dinosaurios apoyaban únicamente los dedos.
De hecho, cuando vemos una paloma hoy en día, las huellas de una paloma, Claro. vemos que tiene una forma, o sea, con 3 dedos la huella. No apoya la totalidad de la planta del pie. Que esto es una condición que, bueno, la retiene de sus ancestros dinosaurianos. Claro, porque uno cuando, si te preguntan, y así medio rápidamente, ¿qué tiene más relación con un dinosaurio de los animales que vemos hoy? Creo que vamos por el lado de los lagartos y de los cocodrilos, ¿no? Ellos no tienen nada de dinosaurios, evolucionaron distinto y llegaron por otro camino que no fue por el de los dinosaurios. Sí, son caminos evolutivos totalmente diferentes. Pero un cocodrilo, un lagarto, está más emparentado a un dinosaurio que, por ejemplo, a un mamífero. Ajá. O sea, de ahí viene el término de reptiles. O sea, todo un grupo en particular relacionado entre sí y diferente al grupo que da origen a los mamíferos. Pero lo que conocemos hoy en día, que estaría más cercanamente emparentado a un dinosaurio, excluyendo a las aves que son dinosaurios, son los cocodrilos. Esos son los animales vivientes más cercanamente emparentados está bien, entonces a los la dinosaurios. intuición tan equivocada no está. No. Bien. Y entonces nosotros los hombres con los dinosaurios, nada. No. No nos vimos ni cerca, ni estuvimos cerca. No, con excepción de las aves, ¿no? Siempre volviendo. Claro, o sea, hubo un momento en que no dinosaurios, hombres, en el medio, aves. O hubo... Bueno, las aves sobreviven al evento de extinción masiva hace Sí. 65 millones de años, viven a lo largo de toda la era de los mamíferos, o sea, la era cenozoica, y cuando aparece el hombre, bueno, teníamos aves que viven hasta la actualidad. ¿Y los mamut estaban con los dinosaurios? No, con los hombres. Con los hombres, sí. Sí. De hecho, por ejemplo, al hombre y al mamut los separa de los dinosaurios más de 60 millones de años. O sea, muchísimo tiempo. Un montón de tiempo. Sí. Y cuando se extinguen los dinosaurios, esa extinción masiva, excepto las aves, ¿qué se empieza? ¿Vuelven? ¿Y cómo vuelve a aparecer un nuevo animal después de eso? Bueno, uno piensa extinción masiva, bueno, como que desaparece toda la vida, Todo. pero Quedan algunos. afortunadamente no fue así porque si no, no estaríamos acá hoy en día. Nosotros tampoco. Tampoco. Después de esos eventos de extinción masiva, que hubo 5 grandes eventos en la historia de la vida sobre la Tierra, siempre sobrevivió algunos grupos de animales. En el caso, por ejemplo, de la extinción masiva más grande que hubo en la historia de la vida fue hace 250 millones de años y fue la extinción permo-triásica. ¿Y que eso fue después de los dinosaurios? Fue previo a los dinosaurios. Antes de los dinosaurios. Claro. De hecho, en esta extinción se calcula hasta el 90% de las especies que vivían en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Qué es termo cuánto se llama? Permo-triásica. Permo-triásica. Porque es entre el periodo pérmico y el periodo triásico. Pensé que era termo porque había mucho calor o algo así. Bueno, había mucho calor, Sí. de ahí no viene el nombre, pero sí había mucho calor porque a diferencia de la extinción de los dinosaurios, aparentemente esta extinción se produjo debido a un gran aumento del vulcanismo, principalmente en la zona de Siberia. Esto produjo una liberación de grandes cantidades de gases de invernadero y un cambio climático global. De hecho, se ve a partir de isótopos de oxígeno, se ve oxígeno radiactivo, que hubo cambios de temperatura globales de hasta 20 grados. Oscilaciones de 20 grados Sí. y varias veces, en un periodo de tiempo muy corto. ¿Y cuánto es ese periodo de tiempo? Y estamos hablando de entre 100.000 y 1 millón de años. O sea, es en tiempos geológicos cortos, en tiempos humanos de nuestras vidas, Y puede es ser que muchísimo tiempo. no quiero ser uno de los justificadores de no, el cambio climático, nada tiene que ver con nuestra actividad. Digo, nosotros tenemos que tener actividades sustentables más allá de cualquier otra extinción anterior, digámoslo, ¿no? Pero siempre me sorprende lo corto que son los periodos de tiempo que nosotros vivimos y analizamos y que podemos, porque desde cuándo se mide la temperatura en la Tierra como para saber si está cambiando. Ponele de hace 100, 150 años para acá, más o menos, quizás menos incluso. Claro. Y cuando vos hablás de cambios climáticos, estás hablando de 100.000 a 300.000 años. Y decimos, la percepción que nosotros podamos tener es algo tan chiquito y tan pequeño que por ahí es solamente una pequeña variación y después vendrá un gran cambio climático, pero que se sucederá en un lapso de tiempo mucho más grande, ¿no? Sí, bueno, de ahí también viene la importancia de estudiar los fósiles y el pasado. O sea, los estudios que podemos hacer hoy en día, en general, un proyecto de investigación dura 5 años. Si uno le extiende el tiempo, bueno, la vida de una persona, tal vez
60 años hasta que se jubile. Y lo que nos permite el registro fósil es estudiar estos patrones y procesos durante millones de años, que es algo que no se puede hacer con los organismos que habitan hoy en día. Claro. Y lo que nos sirve en estudiar el pasado es para entender qué puede estar pasando hoy en día y tal vez predecir lo que pueda pasar en el futuro. Por ejemplo, una de las investigaciones que estamos haciendo hoy en día, de hecho, bueno, va a salir publicada dentro de poco, es estudiar qué consecuencias tuvieron las extinciones masivas con la distribución geográfica de especies. Y lo que vimos es que después de cada evento de extinción masiva, había picos de lo que llamamos cosmopolitanismo global. Esto significa que especies muy similares entre sí habitaban lugares muy distantes en el planeta. Por ejemplo, especies muy similares las teníamos en Sudáfrica y en China. Y esto sucedía después de cada evento de extinción masiva. En particular estudiamos dos, el de 250 millones de años y el de 200 millones de años. Entonces vemos este patrón, este mismo patrón, estos dos eventos independientes. Y hoy en día lo que vemos en ecosistemas donde ha habido grandes modificaciones en el entorno y extinciones, particularmente en ecosistemas marinos, es este mismo patrón de homogenización de faunas, o sea, una menor diversidad de faunas y más similares entre sí en extensiones geográficas más amplias. ¿Y esto significa que son esas las que sobreviven o que migran? Al menos las que están sobreviviendo. Sí. De hecho, en estas extinciones masivas que vimos, las faunas eran más similares entre sí de lo que era previo a la extinción, nos preguntamos, bueno, ¿esto es una consecuencia de las especies que sobreviven, que están ampliamente distribuidas, o son las especies nuevas que aparecen después de la extinción que se distribuyen ampliamente? Y lo que vimos en estos análisis fue que estas distribuciones tan amplias estaban conducidas principalmente no por las especies que sobrevivían, sino por las nuevas especies. Mira, aparecen homogéneamente, esa misma especie aparece en distintos lugares del planeta. O sea, no aparece en distintos lugares, sino que aparece en un lugar puntual, pero debido a que los nichos ecológicos estaban bastante vacíos, debido a que desapareció gran parte de las especies, sí, tienen la posibilidad de distribuirse ampliamente. O sea, la vida trata de expandirse continuamente. Una especie, al encontrar nichos ecológicos vacíos, bueno, los va ocupando y bueno, esto produce la migración y la expansión de su área geográfica en todo el planeta. Me hablaste de 5 extinciones masivas. La primera fue la Permo. No, las dos primeras fueron en lo que llamamos la era de los peces, o sea, la era paleozoica, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Antes de esos 250 millones. Esa que me dijiste, ¿la Permo cómo se llamaba? Permo-triásica. ¿La Permo-triásica qué fue, la tercera? Esa fue la tercera. ¿Y las dos anteriores cómo fueron? Las dos anteriores, bueno, se tiene un registro fósil principalmente de lo que es invertebrados, por ejemplo, de moluscos, y fueron menos catastróficas que esta Permo-triásica. Pero también se extinguió una gran proporción de las especies que vivían en ese momento. ¿Y vivían solo especies en el agua, no había en la tierra? Vivían tanto en el agua como después también en la tierra. ¿Y por qué fue esa extinción masiva? ¿Se sabe? O sea, con las extinciones masivas es medio problemático el origen porque, bueno, uno tiene que ver un evento que justo coincida con la extinción de estas especies. Claro. Pero también se supone que fueron, en algunos casos, aumentos de vulcanismo. La hipótesis de asteroide siempre, bueno, está vigente porque, bueno, continuamente se estrellan asteroides, meteoritos contra el planeta, de diferente tamaño, ¿no? Pero bueno, si justo coincide con un cráter de gran tamaño, bueno, se puede llegar a vincular el evento de extinción con este asteroide. Claro. En el caso de hace 65 millones de años, coincide muy bien el asteroide en el centro de América, o sea, América Central, con la extinción de los dinosaurios. ¿Y esa fue la quinta? Esa fue la quinta y la última. La última. Sí. ¿Hace cuánto? 65 millones de años. Y se puede trazar, digamos, cuando estadísticamente, ¿qué lapso había entre una y otra? ¿Fue más o menos parejito? Bueno, en los años 80, que se empiezan a trabajar todas estas metodologías más, digamos, cuantitativas en el registro fósil, hubieron dos paleontólogos que propusieron una periodicidad de extinciones. Claro. Más o menos cada 30 millones de años.
Y lo que ven es que, bueno, la última gran extinción fue hace 65 millones de años. Así que Hace puede llegar en 30 cualquier millones de momento. años hubo otra, aunque también hubieran otras en el medio. Sí. Y como que, bueno, nos tocaría una nueva. Igualmente, bueno, estos periodos de extinción hoy en día se piensa que no son tan periódicos como se planteó previamente, pero bueno, siempre está la posibilidad de que haya un nuevo evento Sí, de siempre algo puede extinción. pasar. Además, el otro día charlaba con Alberto Rojo, científico argentino, acá, al igual que charlaba con vos, y hablábamos sobre el azar en la vida cotidiana. Y que hayan sucedido estas extinciones a nosotros nos hace querer darle un sentido y que tenga que venir otra porque ya pasaron 65 millones, pero por ahí es simplemente azar como se fueron dando y la próxima puede ser dentro de 200, 300 o 500 millones. Sí, exactamente. O sea, también más allá de lo que es la evolución propia de las especies en su entorno, en su ecosistema, se habla que eventos azarosos también produjeron grandes cambios en lo que es la historia de la vida. Como por ejemplo, bueno, cuando se estrella un asteroide de gran tamaño contra la Tierra. Este es un evento, o sea, llamamos azaroso porque hoy en día no podemos predecir cuándo puede suceder nuevamente. Entonces, bueno, lo enmarcamos dentro de eventos azarosos. Pero, bueno, estos eventos azarosos pueden suceder en cualquier momento. Esperemos que no suceda dentro de poco, pero Es puede azaroso. suceder, sí. Vos me contaste un montón de cosas, un montón de información, un montón de datos que hoy sabemos de cómo era la vida muchísimo antes de que nosotros estuviéramos en la Tierra. Ahora quiero saber es cómo se llega a información tan precisa. Cuando se encuentra el esqueleto de un dinosaurio, por ejemplo, ¿se encuentra el esqueleto entero o se encuentra un pie y a partir del pie podemos saber un montón de cosas sobre ese dinosaurio? ¿Cómo se llega a saber tanta información con elementos tan precarios, justamente? Bueno, o sea, los dinosaurios se preservan desde un esqueleto completo, a veces preservando plumas, órganos internos, hasta, como decís vos, un solo hueso a veces, y a veces un solo hueso roto, que vendría a ser como el caso más extremo. Pero a partir de huesos rotos también se puede sacar muchísima información. Por ejemplo, desde hace más o menos 30 años se viene trabajando en lo que es haciendo cortes delgados de los huesos y viendo la microestructura de los huesos. Y se puede ver, por ejemplo, cómo fue el crecimiento del animal, desde que nació, desde que salió del huevo hasta que murió. Todo eso con un pedacito de hueso. Todo eso con un pedacito de hueso y viendo la microestructura bajo microscopio en los huesos. Y en muchos casos se preservan anillos de crecimiento, como si fuera un árbol, que en animales actuales se vio en muchos casos que son anillos anuales. Entonces podemos contar la edad del dinosaurio y de otros vertebrados fósiles con estos anillos de crecimiento. ¿Y qué otra información nos dan otras cosas que encontremos de los dinosaurios? ¿Cómo llegamos a saber lo de las plumas, cómo caminaban, qué comían, etcétera? Bueno, en esos casos necesitamos ya esqueletos más completos. Sí. En el caso, bueno, de la morfología de los dientes, si eran dientes con forma de cuchillo, aserrados o dientes más complejos, más similares a un mamífero, bueno, eso nos puede indicar si eran animales carnívoros o herbívoros. Pero la mejor evidencia que podemos tener para saber la dieta de un fósil es, bueno, la preservación de restos estomacales, que a veces sucede, o también la preservación del excremento fósil. Ajá. Que eso, por ejemplo, en el Parque Nacional Talampaya encontramos muchos de lo que llamamos coprolitos, que es la materia fecal fosilizada, claro, que llamamos coprolitos, sí. Y que encontramos muchísimos en el Parque Nacional Talampaya. Y haciendo también cortes delegados vimos que había restos vegetales, de esporas, y que indican que la dieta de esos animales era herbívora. Pero para la caca de dinosaurio que encuentran, ¿es caca que hecha piedra? Sí, básicamente hecha piedra, sí. Hecha piedra. O sea, con la forma de una caca, sí. Que podemos ver hoy en día en un campo. Sí. De hecho, por ejemplo, encontramos... ¿Y qué tamaño tiene una caca de dinosaurio? ¿Este sillón? No, en general son muchísimo más chicas. De hecho, por ejemplo, bueno, hay una escena de Jurassic Park que hay un triceratops y empiezan a examinar la caca a ver por qué está enfermo el animal. Y bueno, muestran una montaña de caca gigante. Bueno, si realmente el dinosaurio hace esa cantidad de caca, estaba bastante enfermo. No, son mucho más discretas las cacas fósiles que encontramos. Y para el proceso de fosilización, lo que tengo entendido es que
Vos tenés algo orgánico, ¿no? Mm. Como puede ser un hueso. Sí. Y que con el tiempo ese hueso se va descomponiendo y va teniendo un agujerito, pero ese agujerito lo rellena un poco de tierra o piedra o lo que sea. Y así va sucediendo con todo, y algo que era orgánico es como que se rellena de otra cosa y queda hecho piedra. ¿Eso es la fosilización? Sí, o sea, a grandes rasgos lo que sucede es que la materia orgánica del hueso es reemplazada por minerales. Sí. Entonces, ese es el proceso básicamente de fosilización. Y hay algunos fósiles que son muy recientes que este proceso no es completo y que, por ejemplo, se puede extraer proteínas e incluso ADN. Todavía queda materia orgánica de esa época. Claro, esto se llama ADN antiguo. Igualmente se ven animales relativamente recientes como de hace 10.000 años. Pero que, bueno, por ejemplo, están completamente extintos. Y esto también ayuda muchas veces para saber las relaciones de parentesco con otros grupos de animales. Sí. Bueno, pero este ADN también ya está degradado, este ADN antiguo, y hoy en día, te digo hoy en día porque, bueno, te contaba, hace 15 años te decía que el color de los dinosaurios no se podía saber. Claro. Hoy en día, en muchos casos sí. Hoy en día nos sirve este ADN para clonar una especie que tenemos en el registro fósil y que no vive en la actualidad. ¿Hoy podríamos hacer un dinosaurio? Un dinosaurio no, pero tal vez un mamut u otros animales que convivieron con el hombre y que están totalmente extintos en la actualidad, Sí. tal vez en un futuro se podría hacer. Hoy en día no, pero en un futuro tal vez. En un futuro, con el resto orgánico de cualquier especie extinguida, por ahí podemos revivir la especie. En un futuro, con el resto orgánico de cualquier especie extinguida, por ahí podemos revivir la especie. Claro, con la extracción de este ADN antiguo Sí. posiblemente se pueda. Lo que se estuvo haciendo, por ejemplo, para entender cómo son los mecanismos de formación del cuerpo, es trabajar con los genes de aves actuales y, por ejemplo, inducir la formación de un hocico tipo dinosaurio en aves actuales. Sí. De ahí viene la idea de lo que llaman algunos el pollosaurio. O sea, modificar un ave genéticamente de manera tal que se asemeje a un dinosaurio. O sea, con cola, con dientes. ¿Y ya probaron el pollosaurio? No O digo sea, que lo probaron si se lo morfaron. ¿Ya probaron de hacerlo? Se probaron ciertas cosas. Sí. O sea, ciertas modificaciones que se asemejan muchísimo a la condición que vemos en el registro fósil. Pero todavía de generar un dinosaurio completo estamos a una distancia muy grande. Pero ¿está vivo ese coso que probaron, que crearon? No, lo que se vio es en los embriones. La verdad es que no sé si, bueno, salió del huevo y vivió un tiempo, pero bueno, todo esto se ve a nivel de embriones. O sea, la formación desde las primeras células Claro. hasta vendría a ser el pollito modificado genéticamente dentro del huevo. También escuché cuando leía información sobre los dinosaurios, sobre el chilenosaurio diegosuaresi, que Sí. otra cosa que no entiendo cómo los nombres se los ponen, parece un chiste, porque un nene de 7 años que llamaba Diego Suárez encontró Claro. un hueso Sí. y entonces a partir de ahí pudieron descubrir una especie nueva que le pusieron chilenosaurio, supongo que porque era en Chile. Mm. ¿Y Diego Suaresi se lo ponen de onda por el que lo descubrió? Claro, o sea, muchas veces se hace un homenaje, ya sea puede ser el descubridor, el dueño del campo donde se encuentra el fósil, Sí. o un científico que contribuyó a esa temática. Se los nombra tanto los géneros como las especies en homenaje a ciertas personas. Sí. Y Es si yo me muy voy de común. vacaciones a Bariloche Mm. y me estoy bañando en un lago y siento que piso algo y levanto y es algo muy parecido a un hueso, ¿cómo sé si no es un hueso de una vaca que se murió ahí hace 30 años o el hueso de un dinosaurio? Bueno, básicamente, o sea, te vas a dar cuenta porque, como decías vos, el hueso va a parecer como que está hecho de piedra. roca, o sea, está fosilizado. Sí. Y te vas a dar cuenta que es un hueso porque
la forma general, bueno, va a ser de un hueso, si lo puedes reconocer, y principalmente la estructura interna va a ser del tipo de un hueso. Esa es la manera también más directa de darse cuenta si es un hueso fósil. Pero bueno, si uno encuentra un hueso en el campo, por ejemplo en Patagonia o en el noroeste, lo que tendría que hacer es no levantarlo, sino dar aviso a algún museo o a alguna institución. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno levanta el hueso de la roca, uno está perdiendo muchísima información del entorno. Ajá. Porque el dinosaurio, bueno, vivió en un entorno específico, en un momento determinado, y si estamos perdiendo la información tanto geológica como geográfica de donde salió ese fósil, estamos perdiendo muchísima información. Y también en muchos casos los fósiles son más frágiles que la roca que los rodea. Entonces, muchas veces al sacar un fósil y no saber, se está dañando muchísimo el fósil. Entonces, en el caso ideal sería dar aviso, bueno, a gente que conozca cómo es la temática de la extracción de los fósiles. Para que vengan ustedes con los Claro. cepillitos. Bueno, también levantar toda la información geológica, como para no perder hojas de ese libro. Bien, y vos descubriste, no sé si dice si descubriste o encontraste al Megaraptor en Neuquén. No, eso lo hizo el que fue mi mentor, que fue Fernando Novas, que también trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales aquí en Parque Centenario. Sí. Él descubrió el Megaraptor, creo que fue en el año 96-97. Ese es un gran nombre. ¿Él le puso el nombre? Sí, él le puso el nombre. Gran nombre, Sí. nombre de película le puso. Principalmente porque entre las cosas que encontró fue una garra muy grande de 35 centímetros de largo. En ese momento, bueno, Fernando piensa que está relacionado a los velociraptores, que tiene una garra semejante pero en el pie. Pero en 2004 se encuentra un esqueleto de Megaraptor mucho más completo y se ve que esa garra en realidad era del pulgar de la mano. Y que este animal no estaba relacionado con los velociraptores, sino que a un grupo único que vivió en el hemisferio sur. ¿Y el Velociraptor sabemos si corría rápido o fue solo el nombre? Bueno, o sea, cuando se lo... Para mí es tipo un correcaminos dinosaurio, Bueno, el Velociraptor. todo el esqueleto en general es muy grácil, muy esbelto, similar a un ave actual. Y bueno, se piensa que un animal que corría relativamente rápido. Hay toda una rama de la paleontología que es la paleobiomecánica. Y lo que hace es estudiar a partir de los fósiles y de los huesos y reconstrucciones musculares las diferentes capacidades que podría haber tenido el animal cuando vivía. Entre ellas, bueno, la capacidad para correr y la velocidad. Y bueno, se vio que el Velociraptor y otros dinosaurios carnívoros podían correr relativamente rápido. Yo no puedo creer la cantidad de información que tenés y tenés 30 años, porque cuando te empezaste a interesar con los dinosaurios, ¿a qué edad? Y fue cuando fui por primera vez al museo de Parque Centenario. Donde ahora trabajás. Donde trabajo hoy en día. Ahí fuiste y te fascinaste Sí. y te desde quedaste, ahí. no te fuiste más. Sí. O sea, con excepción, bueno, que del doctorado que fui a hacer a Inglaterra y Alemania, después, bueno, toda mi vida siempre estuve ahí en el museo. ¿Y el doctorado también tenía que ver con los dinosaurios? Con el doctorado lo hice principalmente con estos animales que te contaba previos a los dinosaurios, como por ejemplo el Teleocráter. El Teleocráter. Mm. ¿Y también te vas y vas con cepillito y encontrás cosas, además de estar en el museo? ¿Tu trabajo es solo teórico en todo? No, bueno, son ambas partes. La parte de estar en el campo, por ejemplo, nosotros vamos mucho al Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja. Y bueno, también es una de las partes que más me gusta, ir al campo a buscar los fósiles, a encontrar los fósiles. Y eso es uno ir mismo. y caminar y mirar hasta que encontrás. Principalmente sí, es ir, caminar, a veces kilómetros, hasta algunas veces encontrar algunas astillas de hueso, seguir estas astillas hasta encontrar el hueso en la roca. A veces es un hueso aislado o roto y otras veces, bueno, puede ser gran parte de un esqueleto. ¿Y encontrás qué fue lo que más encontraste? ¿El más grande o el más armado? ¿O tu descubrimiento que decís, cuando descubrí esto me volví loco? No sé, o sea, por suerte pude encontrar muchísimas cosas, desde animales emparentados con los mamíferos hasta, bueno, dinosaurios propiamente dichos. Y no sé, o sea, en general todos los fósiles me fascinan. Sí. Acá en Argentina tenemos la suerte que en general se encuentran muchísimas especies nuevas. Así que bueno, tuve la posibilidad de encontrar varias especies nuevas.
Y, por ejemplo, por ahí, no sé, que recuerdo así más cercano es un animal que estamos trabajando ahora, emparentado con los cocodrilos, y que lo primero que vi fue la secuencia vertebral así toda articulada en la Sí, roca. Eso fue algo... por la columna. Claro, sí, sí. Y bueno, seguimos excavando y, bueno, encontramos gran parte de este animal en el Parque Nacional Talampaya. Y dicen que si viene una extinción masiva, las únicas que sobreviven son las cucarachas. ¿Hay algo de fundamento científico en eso o no? Y dicen que si viene una extinción masiva, las únicas que sobreviven son las cucarachas. ¿Hay algo de fundamento científico en eso o no? Bueno, la verdad es que no sabría decirte bien. Bueno, sabemos que las cucarachas son animales muy duros. Son resistentes, Sí. pero lo sabemos porque lo que nos cuesta sacarlos de nuestras casas o hay evidencia científica de que son más duros que otros. Mirá, no sé si hay evidencia científica Sí. realmente. O sea, desconozco bastante de lo que es insectos y eso. Bien. Pero creo que también viene la idea de, por ejemplo, ensayos de bombas atómicas y eso, y vieron que, por ejemplo, uno de los animales que sobreviven son las cucarachas. Entonces creo que también viene una idea de la Guerra Fría, en el caso de que Viene de haya ahí, claro. una apocalipsis nuclear, bueno, podrían sobrevivir teóricamente las cucarachas. Sí, como en muchas cosas, los norteamericanos hacen punta de lanza con sus investigaciones. A nivel investigación sobre dinosaurios, ¿cómo estamos nosotros comparado con Norteamérica en cuanto a los recursos que le destinamos, al tiempo, a los descubrimientos que hacemos, etcétera? Porque, viste, Estados Unidos con el poder de comunicación que tiene también impone moda, así que a los chicos les fascinen los dinosaurios, Sí, viene sí. mucho por todos los descubrimientos de dinosaurios que hubo más en Estados Unidos y por la difusión que ellos tienen, más que por la difusión que le podemos dar nosotros. ¿Estamos lejos de ellos o estamos parecidos? Bueno, mira, te diría que a nivel de descubrimientos estamos bastante parecidos. O sea, tanto con Norteamérica, Estados Unidos y lo que es Europa. Ahora, lo que es nivel de recursos que se le destinan, bueno, estamos bastante por debajo, te diría. Sí, bueno, me imagino. Pero la suerte que tenemos aquí en Argentina es que tenemos grandes afloramientos de roca. Por un lado, por lo que es el clima, por ejemplo, en Patagonia, que es con poca vegetación, y también la zona cordillerana, y también debido a una cuestión tectónica, o sea, el levantamiento de la cordillera de los Andes, y lo que hizo fue sacar a flote, exponer muchísimas rocas de la era de los dinosaurios, donde se pueden encontrar dinosaurios. Claro. Entonces, bueno, sumado a la poca vegetación, a las rocas que están expuestas, y también que la Argentina tiene una tradición paleontológica muy larga, desde los tiempos de Florentino a Meguino. Ajá. Bueno, todo esto es un combo que nos posibilita tener a la paleontología argentina en un nivel muy preponderante a nivel mundial. Mira, no sabía que Ameguino había sido un paleontólogo. Tantas veces que lo Sí. nombramos, fue un paleontólogo argentino muy Bueno, se importante. considera que sí, que fue uno de los padres de la paleontología argentina. ¿Y él estuvo ahí en el campo encontrando cosas? Sí, pero principalmente el que estaba más en el campo era su hermano Carlos Ameguino. Ajá. Carlos Ameguino se pasaba meses en Patagonia buscando principalmente mamíferos fósiles que vivieron después de los dinosaurios. Pero también encontraron los hermanos Ameguinos algunos dinosaurios. Y nosotros cuando pensamos en dinosaurios, pensamos en animales gigantes. ¿Cuántos eran en proporción realmente gigantes? ¿Era otra escala de animales de lo que somos nosotros y lo que tenemos los animales que nos rodean ahora? ¿O es que nos llaman la atención los más grandes, así como nos puede llamar la atención un elefante, pero la mayoría tenían proporciones, digamos, normales? Mira, bueno, obviamente la escala de mayor tamaño era mucho mayor de lo que tenemos hoy en día. Un saurópodo de gran tamaño, como por ejemplo el Argentinosaurus o el Puertasaurus o este saurópodo que se escribe este año, el Patagotitan, que parece ser el más grande que se conoce en todo el mundo, que se Hay que descubrió en la cambiarle el provincia de nombre, Chubut. porque Patagotita da chiquito. No, pues Patagotón el se titán tiene que de llamar. Patagonia vendría a ser. Ah, porque es titán. Claro. Bien, Suena chiquito, pero bueno, Patagotita. viene de titán, Patagotitán. de gigante. Bien. Bueno, eran animales que llegaban a los 40 metros de largo. Hoy en día,
con excepción de la ballena azul, Claro. animales terrestres no tenemos nada similar. No. Pero bueno, había un montón de dinosaurios de pequeño tamaño, desde tamaño de una paloma, un gorrión, hasta dinosaurios del tamaño similar a un humano. Entonces lo que es el rango menor de tamaño, bueno, creo que sería similar a lo que es hoy en día, pero bueno, había animales de mucho mayor tamaño de lo que tenemos hoy en día. ¿Y dinosaurios y mamíferos no convivieron? Sí, de hecho, convivieron? los dinosaurios o los mamíferos aparecen aproximadamente al mismo tiempo, un poquito después los mamíferos, pero convivieron a lo largo de la mayor parte de la era de los dinosaurios, la era mesozoica. ¿Y qué mamíferos eran, por ejemplo? Bueno, ¿Parecido a qué? Previamente se tenía la idea que los mamíferos que convivieron con los dinosaurios eran mamíferos similares siempre a ratones, a musarañas de pequeño tamaño, Ajá. pero se empezó a ver que había una gran diversidad de mamíferos. Había mamíferos planeadores, como la ardilla planeadora de hoy en día. Hay animales similares a castores. Había también mamíferos predadores que se vio que posiblemente cazaban dinosaurios de pequeño tamaño. Sí. Así que había una gran diversidad de mamíferos. No tan diversos como hoy en día, pero considerablemente diversos. Y los peces estuvieron desde siempre, fueron los primeros. Sí, no desde siempre, pero sí, aparecen los peces hace más o menos 550 millones de años y bueno, sobreviven hasta la actualidad. Y de hecho hoy en día es el grupo de vertebrados más diverso que hay. Porque también, si uno tiene que pensar en algo parecido a un dinosaurio, le ves la cara a un pez y es claramente prehistórico, ¿no? Y en muchos casos sí, bueno, uno tiene el celacanto, que bueno, el género de hoy en día es Latimeria, que bueno, su morfología general, su cuerpo, cambió relativamente poco con respecto a fósiles que se encontraron de la era de los dinosaurios. ¿Y cuando te vas a dormir cada noche, te vas a dormir pensando en dinosaurios o haces otra cosa? No, muchas veces, bueno, me voy a dormir pensando en lo que estoy investigando, porque es algo realmente que a uno lo apasiona. Entonces, Sí, se nota. a veces es, bueno, complicado dejar de pensar en eso, en lo que uno tiene que hacer, ideas. También, bueno, el trabajo de investigación es mucho también de pensar nuevas metodologías para responder preguntas puntuales. Y bueno, uno también piensa muchísimo en eso y algunas veces, bueno, cuando me voy a dormir, continúo pensando en eso.